presidente, un tema que ocupa a los Estados Unidos y del que we are delighted to be here. Desde adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Desde Adentro, soy Andrea Bernal. Estamos en Cuenca, en la cumbre iberoamericana de presidentes y también empresarial muy importante que acoge esta ciudad bellísima del Ecuador. Y tengo como invitada hoy a una mujer, empresaria, catedrática, es abogada, es la primera mujer en ocupar la presidencia ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador y además es la presidenta del Comité Empresarial. Ella habla duro como buena mujer. María Paz Germi me acompaña hoy. María Paz, qué gusto tenerte en mi programa. ¿Cómo estás? Hola Andrea, un gusto saludarte. Yo encantada de la inmensa audiencia que tienes no solo en Colombia, sino en la región, en el mundo. Así que para mí un placer. Gracias. Y qué bueno hablar con mujeres que hablan duro desde el lado empresarial porque estamos en Cuenca por la cumbre de empresarios iberoamericanos. Lo primero, ¿qué se espera de este tipo de cumbres cuando los empresarios de Iberoamérica están sentados hablando de los temas que les preocupan? Son espacios súper potentes, ¿no? La razón por la cual nace la cumbre hace 15 años es porque, como decimos nosotros, le persigue a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que lleva más años, ¿no? Entonces, la idea es siempre pensar en esta sinergia, que la discusión de las grandes políticas públicas, del camino por el cual deben ir no solo los países aislados, sino en un mundo de interdependencia compleja, de globalización, de conexión, no puede ser de cara a la sociedad civil. Y en este caso, si pensamos en políticas de desarrollo, de crecimiento, de bienestar, no puede ser sin dialogar y crear puentes con economía formal, que hoy por hoy en nuestra región es un tema que hay que aclarar. Somos la economía formal. En el caso ecuatoriano, en el Comité Empresarial Ecuatoriano, están 9 de cada 10 empleos de los que existen en el Ecuador, y eso no es menor. ¿Qué más preocupa? Porque hay un tema central de esta cumbre que es la empleabilidad juvenil. Esos jóvenes que no tienen a dónde trabajar, que no tienen como un futuro, que los mismos los vemos como diciendo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer una vez me gradúe de la universidad? Si se gradúan de la universidad. Y es un tema que América Latina la tiene muy preocupada, el empleo en los jóvenes. Completamente. La tasa de desempleo juvenil y de mujeres y de pobladores del campo es seguramente lo que más nos quita el sueño, ¿no es cierto? Porque si de por sí hablamos que en América Latina hay una ausencia de generación de nuevas plazas de empleo que tengan más valor agregado, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos que además existe esta segmentación. Yo suelo decir que cuando hablamos del Ecuador son varios Ecuadores dentro de uno y quienes estamos en este lado del mundo entendemos eso. Entonces quizás aquí el quiebre o el desafío es que todos estos gobiernos populistas de derechas o de izquierdas, quizás más comunes desde la izquierda, pero tienden a pensar que el empleo se genera con decreto ejecutivo. Entonces se lanzan estas medidas grandilocuentes de tarima y vamos a ofrecer tantos empleos y eso no ocurre, porque no ocurre así. Tenemos que tener medidas de competitividad y es quizás ahí donde los ecuatorianos y el empresario ecuatoriano más cuestiona. ¿Qué es ser competitivo? Es tener reglas del juego que nos permitan salir al mundo a competir en igualdad de condiciones. Y en nuestro país, lamentablemente, tenemos muchos desafíos que no enfrentan ni siquiera ustedes, nuestros vecinos Colombia, como es la superprotección del mercado laboral, que suena súper bonito, porque somos seguramente un código del trabajo que nunca se ha visto, unos regímenes que nunca se ha visto, pero también es un mercado laboral que no se moviliza. Entonces, quizás desprendernos un poco de la ideología, del discurso grandilocuente y acercarnos a la práctica, a la vida real, como digo yo. Hay tanto por hacer en el tema del empleo, María Paz, y los empresarios son esa columna vertebral de nuestras naciones que hay que seguir apoyando, estando de lado. Son los que sostienen además el tema también de la democracia, etcétera. Pero, por ejemplo, el de la formalidad. En Colombia hay una cifra casi del 58% está en la informalidad. No se lo ha podido meter al tema formal. ¿Y eso cómo está en el Ecuador? Porque esa es como la cruz que se lleva también. En el Ecuador la informalidad nos come el empleo. Nosotros tenemos dependiendo de ciertos sectores, por ejemplo, si pensamos en la industria tabacalera. Y ahí me gusta tomar este ejemplo porque nuevamente es referirnos a los discursos emotivos, ideológicos. Entonces, claro, dicen, pero bueno, a la final es que no queremos que la gente fume. Claro, es una discusión de salud pública, pero resulta que eso no se hace cargando y de restricciones a aquellas empresas que sí cumplen con los procedimientos de salud, porque debe ser así, que sí pagan impuestos, que sí cumplen todos los procesos de calidad. ¿Qué tiene que salir de esta cumbre empresarial? Creo que deben salir acuerdos mínimos
respecto a estos desafíos regionales, porque entender que ni la violencia, ni el desempleo, ni la migración lo podemos definir los países solitos, aislados, peor los países que geopolíticamente tenemos una dimensión de menor impacto. Y también yo creo que debe salir esperanza. No es una visión pesimista, al contrario. Creo que también tenemos que recuperar ese derecho a soñar en el futuro y a que nuestros hijos sueñen en el futuro de sus hijos. Y eso no va a venir si no asumimos unas discusiones que hemos regalado a cierto sector. Creo que hemos cedido la discusión de derechos a la izquierda sin ningún tipo de exigencia. Creo que hemos cedido a una clase política que no está ni siquiera dispuesta a la accountability, a la rendición de cuentas, a contrastar. Y creo que ahí es donde la sociedad civil somos claves. Más allá de plantear las soluciones, que nos pasa con frecuencia en América Latina a los gobernantes, pero proponga usted, no, usted es quien nos gobierna, dialoguemos, pero estemos dispuestos a discrepar, normalicemos el pensar distinto. ¿Son escuchados los empresarios en el Ecuador? No, muy poco. Podemos asistir a reuniones, pero de ahí ser escuchados, esto implica un camino de ida y vuelta, un intercambio de información transparente. Esto implica el que no dejemos tener voz claro, también. Que no se nos avise 2 horas antes con una decisión, por ejemplo, de apagones de 14 horas. Esto significa que cuando se toman estas medidas que dicen para atender, para aliviar al sector productivo, mínimamente se creen espacios de trabajo transparentes, que se crea en las organizaciones de la sociedad civil. Este es un mínimo de la democracia, ¿no? Ya hablaste tú de los apagones y eso creo que tiene en shock a América Latina, que un país como el Ecuador o cualquiera de nuestra región tenga apagones entre 12 y 14 horas, o a veces de 6, o a veces de 8, o a veces no hay. El Ecuador pasa por un momento muy complejo en el tema de energía. Y yo pregunto, lo primero, ¿le ha quedado grande a este gobierno definir eso, tomar las riendas de este problema? O también es una cascada, ¿no?, de un problema que viene de hace tiempos, pero y el sector empresarial lo está viviendo de una forma que tú lo has dicho, con tono y todo, y con cifras, de cómo el empresariado está sufriendo en el Ecuador por este tema de la crisis energética. El tema de los apagones es un tema, es muy doloroso. Yo espero ni siquiera no emocionarme porque es un tema que nos está tocando en la piel, en lo más humano, en lo más cotidiano y quizás yo tiendo a comparar con la pandemia en sentir que es algo que nos golpea a todos. Nadie está libre de esto. Definitivamente esto deriva de un modelo estructural que se consagró en la Constitución de 2008 y eso hay que decirlo con todas las letras. Fue esta venta del socialismo del siglo XXI que se empeña en restringir la vida de la ciudadanía y que quiere tener control desde unas competencias que carecen los estados habitualmente y el estado ecuatoriano, que es el del manejo de la empresa. Después hay un tema de cambio climático que creo que tenemos que atender. Si tú has podido pasear en nuestra maravillosa cuenca, habrás notado, tú que conoces esto desde siempre, los ríos secos. Esto es shock, esto es impactante, el calor que se lo aquí. comenté a nuestro camarógrafo venir de niña y escuchar ese río, y ahorita lo vi seco. Claro, Cuenca para nosotros es una ciudad fría y ahora es una ciudad en la que sientes calor. Entonces este cambio climático creo que es real y creo que es un llamado de atención a la humanidad en general sobre qué tipo de desarrollo queremos. Quienes defendemos el desarrollo sostenible, ¿por qué es sostenible? Vemos también que hay muchos gobiernos, en cambio de derecha extrema, que tienden es que el problema es de la Agenda 2030. Yo creo que es momento de ser sensatos, quitarnos etiquetas y hablar como proyecto de desarrollo social, de país, de humanidad, de progreso. Vamos a hablar de esas cifras que me llaman la atención. ¿Qué ha significado, y te dejo con esta pregunta, los apagones para el país en términos económicos? Porque esto es una bola de nieve en términos económicos y sociales. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Desde Adentro, desde Cuenca, con María Paz Hervis. Ella es la presidenta de la ejecutiva, además de la Cámara de Industrias y Protección y Producción del Ecuador y del Comité Empresarial, hablando de este momento tan complejo que vive el Ecuador, de esta crisis energética, 12, 14 horas, cuando es festivo solo son 4, cuando la gente no sabe le cortan la luz, a veces vuelve.
es realmente una incertidumbre la que vive el país en tema de energía. Pero hay un comité asesor permanente de energía al que usted pertenece. ¿Desde ahí se puede hacer algo? ¿Se ha podido hacer algo? No, nada. A ver, vamos a ver. Así de fuerte, nada. Sí, esto puede ser políticamente incorrecto, pero no, aquí hay que decir la verdad. Y creo que ese es quizás el principal clamor. Yo no estoy tanto en pensar si se podía solucionar esto, no, porque hay que ser muy transparentes y por eso voy a insistir en que la situación que vivimos ahorita deriva de un modelo estatista propio del socialismo del siglo XXI, una de las grandes catástrofes de las herencias que nos dejó el gobierno del expresidente Correa, que duró demasiado tiempo y que hoy día nos ha catapultado a un modelo de Estado del cuarto mundo, donde lo que te dice es que prácticamente el único que puede generar energía es el Estado y con unas limitaciones que contradicen la competencia que es sana para el buen servicio. Entonces, es un tema de principios. Insisto en esto porque creo que más allá de este dolor que estamos pasando, y enseguida voy a ello, es momento en que en el Ecuador nosotros nos planteemos qué tipo de Estado queremos, qué tipo de convivencia queremos. Y entonces esto es algo mucho más de fondo, ¿no? Pese hay quienes dicen que en la época del correísmo fue donde más, me corrige si no digo lo contrario, megavatios se pusieron en la historia del país, están las hidroeléctricas, que hubo una inversión en temas energéticos. Hubo una inversión, ciertamente, hubo mucha lluvia, también hay que decirlo, hubo mucho sobreprecio, entonces, claro, es difícil contrarrestar, es el crimen perfecto, ¿no es cierto? El modelo de lavado de cerebro que rige y que son muchas generaciones perdidas que tenemos ahí. Pero dicho esto, posterior a eso, vienen muchos años de irresponsabilidades de todas las clases políticas. Y esto tiene que ver con la falta de articulación de ideas y de debates profundos donde todos tenemos una parte. Porque desde el sector privado, al que yo tengo el honor de representar, la empresa privada, hemos venido advirtiendo desde hace años. Por eso para nosotros nos cayó de sorpresa la dimensión del daño, pero dentro de todo sabíamos que esto venía y la parte que asumimos es que sí, alarmamos, hicimos cartas, comunicados, pero efectivamente no supimos llegar ni a los tomadores de decisión, ni a la sociedad civil, ni al resto de la ciudadanía. Ahí también es un tema de autocrítica, es decir, ¿qué más debemos hacer para aquello que nosotros sí vemos y que hemos advertido y no somos escuchados? Ahora, desde afuera dicen, bueno, pero el presidente Noboa viene del grupo empresarial, o es decir, es un empresario, es conocido en el Ecuador por formar parte del empresariado del país y no está conectado con ustedes. Yo ahí quizás voy a llevar a una comparación. Yo tengo pánico a totalizar las cosas, ¿no? Entonces, a mí cuando oigo el discurso de nosotros, los jóvenes, todo el mundo se arroja a ese discurso. Claro. A todos somos jóvenes. Yo a mis 43 años me siento súper joven. Les preguntan a mis hijos, soy un dinosaurio. Entonces, todo depende con el cristal que lo veas. Cuando se dice, yo soy una mujer con convicciones feministas profundas y dicen, es que ustedes las feministas, ¿dónde están las feministas? Es que feministas hay de todo, de derecha, de izquierda, o sea, los que estamos católicas, apostólicas, romanas, o sea, es como, y entonces también los empresarios. Sí. Yo puedo hablar con los empresarios a los que yo represento y dentro de todo somos gente diversa. Pero que nos reúnen unas convicciones, unos principios, unas prácticas, y no es un lugar de unicornios, es un mundo de arcángeles, es un mundo de seres humanos con prácticas, con oportunidades de mejora, y estamos aquí. Quizás volviendo a lo que me planteabas, no quiero dejar suelto el comité, nosotros hace un mes y medio más o menos, cuando saltó a la luz esto del apagón industrial que le denominamos con la frescura de una llamada telefónica, bueno, procedemos a informarles que en 4 horas se les desconecta completamente al sector ¿Así industrial. les avisaron? Sí, una cosa horrorosa vía WhatsApp, castigando en este sentido, ahí sí, castigando a la industria. Ustedes saben que el crecimiento de las ciudades en América Latina no siempre son tan ordenadas. Tenemos el caso de Quito, Guayaquil, donde hay pequeños polos industriales, pero que ciertamente ha crecido la ciudad por todos lados. Era más difícil identificar, pero el caso de esta maravillosa ciudad que nos recibe hoy, Cuenca, tiene un parque industrial súper potente. El caso de Ambato, un parque industrial. Pues bueno, en 45 minutos les desconectamos y desde una ignorancia casi perversa, porque el momento que para ciertas máquinas de alta potencia que se demoran 8 horas en volver a emprender, el impacto económico, inclusive con riesgos de accidentes industriales, es gravísimo. Entonces, ante ese escenario que fue un fin de semana de horror, de película de terror, tuvimos posterior a eso reuniones de urgencia por Zoom con los ministros, con estas reglas como aquí me hablan solo empresarios, no me hablan representantes gremiales, yo escojo a quién doy la palabra, unas prácticas que entonces el país
tiene unas urgencias tan grandes y vemos estas prácticas que divergen tanto con la democracia. ¿Qué ha significado? Tú decías que esos números son muy tristes. ¿Qué ha significado esto para el país en cifras? Significa María cada Paz? hora de apagón $12 millones de pérdida por cada hora de apagón. Significa la pérdida en ventas de 25% en las primeras 3 semanas. Significa, tengo aquí el dato en millones de dólares, $4,000 millones de pérdida en ventas. Significa que las empresas han incrementado en sus operaciones al menos 5% de lo que tenemos reporte el primer mes. Y esto no es menor, cuando ya veníamos de una recesión. Son casi 2 meses, ¿verdad? De apagón. Sí. 50 días leí que estaban. Significa también que nosotros ya preveemos que habrá una reducción de empleo al menos del 5%. Esto toma un tiempo en procesarse, pero claro, un poco las discusiones que tenemos y quizás el punto más álgido que ha habido entre el sector privado y los tomadores de decisión es que decimos por qué se le carga a la industria mayoritariamente. En otras palabras, empezamos con unos apagones de unas horas, después se decidió que separaba el sector industrial, nos subieron a todos 8 a 10 horas, a los 4 días dicen, bueno, ¿saben qué? Los parques industriales se paran en 60%, 80% disminuyen su potencia y a las casas solo nos quiten y al sector comercial 6 horas. Entonces aquí, claro, había una discusión y con el temor personal de que caiga en un tema maniqueísta, ¿no? Y te dicen, pero ¿cómo? El adulto mayor. No, claro, el niño. Yo soy mamá. Yo sé lo que es no tener agua caliente, no tener... Es una pesadilla. Claro. Y el impacto en el ánimo es terrible. Y desde unas situaciones de privilegio que no es la de todo el país. Estamos hablando de círculos de violencia, estamos hablando de lugares, tú conoces nuestras regiones, donde el clima no es como los que estamos en la sierra. Sí, estamos hablando la costa de una costa entonces, durísima. No pensamos, pero creo que quizás algo que es importantísimo es recordar que detrás de las industrias están personas. No, detrás de la industria están las plazas de empleo. Detrás de la industria está la calidad de vida de las familias. Hace un mes, solo con esto termino, había un sindicalista precisamente de una gran planta industrial aquí de Cuenca, cuya frase para mí me llegó al alma, porque él, como presidente del sindicato, decía, les pido que dejen de parar los cortes tan extensos a la industria y repartan mejor en la población, porque yo particularmente prefiero llegar a mi casa a oscuras, pero con empleo, que llegar a una casa prendida sin empleo. Y eso es lo que estamos tratando, de que las autoridades se sensibilicen y entiendan que esta distribución debe ser un poco más equitativa. Ya regresamos con Desde Adentro por CAS. Hace unos días, el Comité Empresarial expresó su profunda preocupación por lo sucedido en las últimas semanas en el país, porque es que fue como una avalancha, ¿no? Volver a las 12, 14 horas de apagones, luego una suspensión a una vicepresidenta, luego una inhabilitación a un candidato presidencial. ¿Qué pasa en el Ecuador? Profunda preocupación, ¿no? Y lo que digo, no me genera muchos amigos, todo lo contrario, me genera más enemistades, pero... Es duro hablar así, es duro. Como empresaria, haciéndole pausa a esto porque te escucho, y además como mujer, ¿todavía es machista este sector, María Paz? 100%, todo el país es machista, no se dice, ¿no? No te dicen, pero claro. Pero llegaste acá. Claro, porque van cambiando las cosas, porque cuando decimos que es machista, tampoco decimos que el 100% de la gente es machista, decimos que hay espacios que todavía son más difíciles y tú también tu profesión lo has sentido. Pero les molesta tu voz. Claro, no, yo soy súper incómoda. Yo soy súper incómoda porque creo que las cosas se dicen de frente. Si algo tengo pánico es a la oscuridad, en toda la dimensión de la palabra. Creo que la oscuridad es la enemiga de la corrupción. Creo que tenemos que normalizar hablar las cosas por su nombre. No soy de cálculo político. Hago política desde la sociedad civil, estoy en la discusión de lo público y creo que tenemos que poner de moda decir las cosas de frente. Y entonces decir de frente es que independientemente de los personajes, de las personas que pueden agradarme o desagradarme, que seguramente las personas en cuestión jamás habrían tenido mi respaldo en lo político, pero que su derecho a participar en igualdad de condiciones es el mío. Y a mí me molestan los abusos de poder desde la izquierda como desde la derecha, y no tengo diferencias. ¿El Ecuador está viviendo eso desde este gobierno? A mí me genera profunda preocupación, como mínimo, los mecanismos por los cuales ha sido desplazada la vicepresidenta. No tengo ningún tipo de simpatía personal por el personaje político,
pero entiendo que las leyes y que las reglas deben cumplirse, lo mismo con el candidato inhabilitado y estas prácticas donde vemos una vez más, quizás quedamos tan traumatizados desde el correísmo, que a mí particularmente se me pone la piel de gallina cuando veo que todo el aparato estatal se pone a servicio de un proyecto político, de una persona, y creo que es mi obligación, no solo como representante del sector empresarial, sino como ciudadana, a elevar la voz. Y si esto genera consecuencias, pues genera. Mi voz es mía y eso no, sería incapaz de quedarme callada. Creo que el que calla otorga y creo que no podemos cuestionar el respeto al Estado de Derecho solo cuando es de aquellos que no nos caen. Ahora, hay quienes dicen, bueno, todo esto está pasando y pasa en nuestros países y pasa en otros, y hay un empresariado que trata de cuidarse, pero también a veces un poco tímido y de la que la gente espera más. Igual le toca al empresariado cuidarse, a las empresas, es decir, es muy difícil decir, sí, es muy difícil decir. Precisamente porque no hay instituciones, precisamente porque empiezan los acosos personales. O sea, hay temor. Pero por supuesto, y ¿saben qué voy a decir? Yo entiendo, porque aquí todos queremos sobrevivir. O sea, creo que el trabajo dignifica. Quien es fruto de nuestro trabajo, llámese, mi esposo es emprendedor, hacer empresa en este país, lo duro que es, el rato que tú en el trabajo que haces, en mi caso de un trabajo ejecutivo, en cualquiera de los trabajos, el rato que tú sabes, es que esto ya hemos vivido en el Ecuador, que puedes enfrentar amenazas personales. ¿Quién está dispuesto a poner el pecho a las balas? Pero creo que precisamente si no logramos vencer ese miedo, tenemos que sostener. Frente al rol del empresariado, quizás, Andrea, ahí, a mí algo que me ha sorprendido mucho es que en esta ausencia de instituciones y en esta pérdida de confianza del Estado, me causa gracia porque ves en la sociedad que todo el tiempo miran a ver al empresariado. Hay problemas de luz para el empresariado que proponga, hay problemas de agua, pero ¿qué ha hecho el empresariado? Yo siempre digo, no podemos reemplazar al Estado. Yo tengo unas convicciones republicanas liberales al máximo, pero el Estado es el Estado. Y hemos perdido tanta fe que al Estado no le pedimos cuentas. Entonces tenemos por un lado esta corriente muy arraigada en que el empresario es malvado, perverso, explotador. Es la mala palabra, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la pandemia quien salvó fue el empresariado. Entonces miramos a ver y le decimos, empresariado, sálvenos. Y yo traslado salvémonos todos. Cada uno de nosotros jugamos un rol. El empresario tiene un rol, no tiene otro. Y no puede asumir las competencias del Estado ni en seguridad ni en energía. Puede estar a las órdenes para trabajar, pero con reglas claras. Voy finalizando porque me quedo con esa frase tuya, salvémonos todos, pero cuando a veces veo la región y veo este tipo de cumbres, por ejemplo la de los presidentes, donde han venido o van a 5 o 4 presidentes nada más acá, y es como sálvese quien pueda más bien. ¿Cómo hacemos para salvarnos todos? Ahí termino. Yo creo que esa parte debería responder el gobierno, los gobiernos. Yo puedo responder desde el lado empresarial. Nosotros estamos felices. Tenemos alrededor de 700 empresarios. En un Ecuador que precioso como es, no soy objetiva, es mi país. Qué maravilla poder venir y visitar Cuenca, pero cuyas conexiones aéreas no son las mejores. Que tenemos problemas de apagones, que hemos salido en noticias por temas de seguridad. Que el dólar no le hace competitivo, que nos vamos todavía a Colombia y ganas y puedes jugar a hacer el regalón, que acá no te pasa lo mismo, que tenemos mucho que ofrecer, pero que también tenemos muchos desafíos y estamos cerca de 700 empresarios, porque la sociedad civil importa, porque nosotros creemos en esto, porque nosotros somos un puño, porque competimos todo el tiempo, pero esta cumbre además ofrece algo espectacular, además de los diálogos que hemos instaurado en nuestras distintas charlas, el B2B, espacios de networking, y porque algo que yo aprendí, yo que vengo del mundo académico, aprendí en este lado del Ecuador y en el sector productivo, es que no para, que no te das el lujo de parar, que el país se cae a pedazos unos días, otros del clima, la política, y no paras, y eso es motivante. Entonces salvémonos todos juntos. Sí, definitivamente. Quedemos así. La unidad. María Paz, muchas gracias por esta conversación que nos da la visión de, bueno, cómo está el país desde el empresariado, qué más podemos hacer y cómo todos podemos remar juntos. Claro que sí. Mil gracias. Te agradezco por ese tiempo.